al abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de Sin Censura y quien he visto que está al pendiente desde ayer de esto que está ocurriendo en el Senado de la República, en la Fiscalía. Mi querido César, gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Vicente, una disculpa, pero como vamos a entrar a la audiencia ahorita a las 10 de la mañana, pues estamos aquí enfrente de los juzgados, pero siempre con la oportunidad de participar aquí con nuestra casa que es Sin Censura. Oye, César, gracias. ¿Cómo ves la salida de Alejandro Gertz Manero? A mí me parece que muy perversa la carta de disque renuncia, deja la víbora chillando y bueno, creo que hay todavía muchos temas pendientes en torno a este personaje que se va a ir como embajador a algún país amigo, dice. Así es, Vicente. Mira, yo creo que esto ya se veía bien, se veía, ¿no? Muy claro que iba a pasar. Yo creo que desde hace un año él debió haber presentado su renuncia. Me parece que las constantes faltas, el que él no estuviera coordinado con el Gabinete de Seguridad, la falta de eficacia de la Fiscalía General de la República cuando el número de carpetas de investigación que se iniciaron con el número de carpetas de investigación que se consignaron es de menos del 25%. Me parece que todo eso sumado a los escándalos y a una mala relación que él tuvo en todo momento con el Gabinete de Seguridad, en el cual era omiso en cuanto a los resultados que estaban dando, pues trajo como consecuencia esta atropellada renuncia, ¿no? Y que me parece que pues ya se veía venir porque la realidad es que la Fiscalía General de la República se encontraba acéfala, no había un fiscal que estuviera las 24 horas realizando el trabajo. Me parece que es un hombre que en su momento tuvo mucha capacidad. Yo lo conozco, fue mi maestro, yo tenía mucha esperanza en que él pudiera hacer un buen trabajo, pero lamentablemente creo que no llegaron los tiempos en su momento y me parece que él, no sé si fue por el estado de salud, no sé si fue por falta de interés, pero simple y sencillamente no dio los resultados que estaban esperando y que se habían puesto muchas esperanzas en una fiscalía autónoma que pudiera trabajar de la mano con el Gabinete de Seguridad, que diera resultados y pues obviamente fue más conocido por los escándalos y las filtraciones que por los resultados en su trabajo. Se va pues con un fracaso en la espalda Alejandro Gertz Manero, César. Sí, yo creo que incluso fue un periodo gris en la Fiscalía General de la República. Hay que recordar, ¿no? Cuando solicitó que se dejara de tipificar el delito de feminicidio, que porque era muy complicado para los agentes del Ministerio Público poderlo demostrar ante la autoridad judicial. Me parece que fue una gran pifia. El haber utilizado la Fiscalía en el asunto en contra de su cuñada, me parece que también fue otra gran pifia. Y asimismo todos aquellos asuntos de relevancia, ¿no? Como agronitrogenados y como todos aquellos casos emblemáticos, pues parecería que había falta de capacidad por parte de la Fiscalía General de la República porque todos, absolutamente todos, se perdieron. Entonces, ahí es donde entra la incógnita. No creo que haya sido por falta de capacidad, a lo mejor fue por falta de interés y eso me parece que termina perjudicando y más en este momento, ¿no? Que es cuando vemos los resultados, coordinación en todas las áreas del gobierno, a un vocero como Omar García Harfuch, que es quien coordina los esfuerzos del Gabinete de Seguridad, una Secretaría de la Defensa, una Secretaría de Marina, trabajando hombro con el secretario, una Guardia Nacional que ya forma parte de la Secretaría de Defensa Nacional, una UIF que ya tiene a una persona profesional haciendo el trabajo y que lo que faltaba era la Fiscalía General de la República, porque tú puedes hacer todo el trabajo, pero si no hay un buen fiscal que esté coordinado, que vaya de la mano, pues los resultados no se van a dar. César, híjole, esta pregunta va a dejar la víbora chillando, pero a mí me cayeron encima cuando le pregunté al presidente insistentemente por qué defendía tanto al fiscal. Recuerdo aquello de ahórrate el golpe, pero pues yo recuerdo que fui claro, presidente, ¿cuál es la razón detrás de su defensa del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Y más aún que la figura de Andrés Manuel López Obrador siga generando tanto ruido entre los comentócratas, ¿no? Por un lado vemos a Lili Telles y a Manuel López San Martín
y al propio Ricardo Salinas Pliego, culpando a López Obrador de la caída de Alejandro Gertz Manero, que para que no siga investigando a Dan Augusto, a los hijos del presidente, o porque se le salió del huacal al expresidente. Y por otro lado, vemos a un Raimundo Rivapalacio diciendo que tiemble, casi que tiemble el que está en Palenque, porque es un golpe indirecto para López Obrador. Estas cosas que vamos a tener que irle desmenuzando a la audiencia, César. Acuérdate, Vicente, que la verdad ya es irrelevante, ¿no? Lo importante es tratar de generar ciertas narrativas en donde se termine haciendo el señalamiento de que hay un pleito supuestamente entre la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el expresidente en México, Andrés Manuel López Obrador. Por un lado dicen que él es quien sigue mandando y por otro lado hablan de un rompimiento, ¿no? Entonces, ¿quién los entiende? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy sí podemos hablar ya abiertamente, mi querido Vicente, cuando el presidente te dijo ahórrate el golpe, y para que la audiencia lo pueda saber. Cuando hubo esta agresión por parte del Pelón Gómez hacia tu persona, nosotros teníamos una denuncia en la Fiscalía General de la República, misma donde ya se tenía una audiencia de imputación en contra de esta persona, en donde nosotros habíamos presentado todos los dictámenes periciales necesarios, y por el hecho de que tú, como periodista, diste a conocer este libro del fiscal imperial y que no les gustó, nos hablaron por teléfono y nos dijeron que se iba a la Ciudad de México, no nos dieron la oportunidad de hacer absolutamente nada, y inmediatamente te criminalizaron al grado de que incluso quisieron quitar al personal de seguridad después de las amenazas que tú habías recibido, y tuvimos que vivir complicados tiempos porque el fiscal general de la República lo tomó como una cuestión personal cuando era un trabajo periodístico, ¿no? Entonces es importante también que la audiencia lo sepa. Si era una persona rencorosa el fiscal, y sí utilizaba la Fiscalía General de la República para ir en contra de las personas que él consideraba que no opinaban igual que él o que lo criticaban respecto a su labor como fiscal general. Oye, César, otro caso que le quedará como marca en la frente al fiscal es el de Emilio Lozoya Austin, el que el que trajeron, iba a decir trajimos, desde el extranjero como testigo colaborador, y terminó diciendo una sarta de mentiras. Hasta Lourdes Mendoza, Lady Chanel, le ganó un proceso legal a Emilio Lozoya por lo que dice que dijeron y que después se comprobó que no. Y total de que ahí está Emilio Lozoya y seguimos empantanados en este caso de Odebrecht, que definitivamente fue un fracaso. Para mí, tal vez el fracaso tototototote de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Es uno de tantos, mi querido Vicente, que es lo que yo te señalaba. El hecho de que todos aquellos asuntos de alto perfil por parte de la Fiscalía General de la República los dejaran en ridículo, que incluso, ¿no? Como lo comentas bien, el caso de Emilio Lozoya, en donde él supuestamente, por medio de un criterio, quiso venir y aceptó la extradición a México para tener la oportunidad supuestamente de dar a conocer toda esta entramada, y que en realidad lo único que hizo fue chamaquear al fiscal. Pero también hay que recordar la filtración de llamadas que hubo en su momento, cómo van a grabar al fiscal general de la República, el que tuviera conocimiento de un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que siquiera existiera una resolución. O sea, hubo un sinnúmero de situaciones que me parece que dejó marcado el hecho de que el fiscal general de la República le daban prioridad a los casos personales que aquellos que eran de importancia y de relevancia para la nación, y eso pues obviamente quedará en el legado marcado de un periodo gris en el periodo en que él fue fiscal general de la República. Oye, César, ahora sí se viene lo que se necesitaba, porque con la reforma, la renovación del Poder Judicial, no todo estaba en el tablero completo, sino se viene también con una renovación de las fiscalías, de los ministerios públicos. Y así como lo entendemos, pues el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que me corrija el que me tenga que corregir, y me disculparé si me tengo que disculpar, pero era más una zancadilla que un elemento de transformación para avanzar en ese sentido, ¿no?
Pero por supuesto, Vicente, mira, la falta de coordinación que hubo con las fiscalías estatales, lo cual nos generaba un problema importante y que me parece que incluso la presidenta hace el señalamiento, el no ejercer la facultad de atracción de la misma Fiscalía General de la República, que solamente cuando los casos se volvían mediáticos veíamos esa parte del trabajo, la corrupción que seguía existiendo dentro de la Fiscalía General de la República y muchos de los personajes ligados a él que tienen décadas en lo que era la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República, pues por supuesto que lo que hicieron fue que hubiera una mala imagen, un mal trabajo y una mala coordinación por parte del fiscal general, ¿no? Sumado a diversos hechos donde largos periodos de tiempo no iba a la Fiscalía General de la República, donde no trabajaba en la coordinación. Me parece que por eso se da esta coyuntura, ¿no? Podríamos decir que es la nueva versión de Ya estoy cansado y que aceptó que ya estaba cansado y que por lo mismo prefirió aceptar el ofrecimiento que le hizo la presidenta de la República de irse a una embajada a un país amigo, ¿no? Para pues poder a lo mejor terminar los últimos días de la gestión pública en un puesto de tal importancia, pero no dentro de la Fiscalía General de la República. Las audiencias siempre son muy generosas contigo, César. Muchas personas han dicho César Gutiérrez Priego para fiscal general de la República. Digo, la gente siempre muy generosa. ¿Tú a quién ves? ¿Tú a quién te late? Si me permites la expresión. Mira, yo dentro de los diferentes perfiles que se han estado manejando, yo creo que va a ser la licenciada Ernestina Godoy. Y lo digo así porque ella ya tiene experiencia como fiscal general de la Ciudad de México, porque ya hizo mancuerna con Omar García Harfuch, porque ya dieron resultados en el trabajo en contra de los delitos de alto impacto de los grupos criminales, porque es una gente cercana a la presidenta de México y además porque es una mujer no fue ratificada, no porque no hubiera hecho un buen trabajo, sino porque recordemos que ella dio a conocer lo que era el cártel inmobiliario y por una venganza política, el PAN y la oposición en la Ciudad de México no la ratificaron. Entonces yo creo que ella sería la candidata más viable. La candidata que además ya dio resultados junto a Omar García Harfuch, como bien señalas, y la presidenta cuando fue jefa de gobierno. Las filtraciones, César, según yo, tenemos en la mano funcionarios corruptos que vendían información, en el caso, por ejemplo, de Miss Universo o el dueño de Miss Universo. Tenemos a un fiscal señalado de filtrar información para acabar pronto a Latinus y generar estas investigaciones periodísticas que no eran otra cosa más que mover públicamente las filtraciones desde la fiscalía. ¿Qué se debe de hacer con esto? ¿Perseguir? Porque creo que la intención es ver hacia adelante, pero de que se maneja la posibilidad de delitos y de crímenes desde la fiscalía, que necesita una limpieza profunda, eso que ni qué, ¿no? No, por supuesto, Vicente. Mira, yo soy de la idea que todo delito que se cometa no puede quedar impune. Y yo sí soy de la idea de que tendríamos que ver el trabajo que tiene que realizar la nueva fiscalía para limpiar de todas esas malas prácticas que es lo que hemos durante años los que nos dedicamos al derecho, pues a pelear a que no tienen que seguir existiendo este tipo de situaciones, ¿no? Y si se va a entrar a trabajar, pues no nada más es borrón y cuenta nueva, es acabar con todo ese tipo de gente, de grupos de poder que están enquistados en las instituciones para que tengamos una mejor procuración de justicia. Ya hicimos el cambio en el Poder Judicial, ahora necesitamos también que las fiscalías se pongan a trabajar de forma correcta para poder realmente darle certeza jurídica a la gente. Para cerrar, César, la presidenta confirma que le ofrece una embajada a Alejandro Gertz Manero, señalado, o al menos su fiscalía, de filtrar información. No estamos jugando con una papa caliente para que la información ya no sea filtrada desde México, sino desde Alemania o a donde lo vayan a mandar. No debe de ser una razón de preocupación. Pues todavía no sabemos qué embajada va a ser y me parece que fue como la salida más diplomática para cuidar lo que en su momento fue la carrera política de Gertz Manero, ¿no? Tenemos que reconocer que no dejó de ser una persona que era un jurista reconocido,
pero a su vez también pues las fallas que dieron, pues él será juzgado por el último trabajo que tuvo, y me parece que el hecho de que se vaya a una embajada pues, es la salida más diplomática, ¿no?, que podría existir, para de alguna forma también sacarlo de la parte política, y que esas filtraciones, me parece que por eso vemos hasta una encargada de despacho para cuidar que no pasen este tipo de cosas. Salud. Oye, César, la decisión más importante en lo que va de esta presidencia, y tal vez será una de las decisiones más importantes en toda la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Así lo ves tú también? ¿Y con qué cierras? Mira, yo creo que sí, en este momento, incluso yo lo veo como un manotazo en la mesa, ¿no? Es el... ¿Queda fortalecida la presidenta con esto? Sí, por supuesto, pero no solo ella como representante del Ejecutivo, sino el proyecto que ella está manejando. Recordamos que aquí lo más importante también es el proyecto. Tú no puedes tener a un gabinete de seguridad saliendo a trabajar todos los días, arriesgando la vida, al personal militar, al personal policíaco, la Guardia Nacional, y lo hemos visto, ¿no?, con las reacciones de los grupos criminales, para que tengas una fiscalía que sea omisa, que no haga su trabajo, y que simple y sencillamente tengamos un fiscal que no atienda, y que cuando atiende parecería que nos está haciendo un favor, cuando pues, es completamente incorrecto. Y además, cuando se está filtrando información que puede costar la vida de cuántos elementos, de cuántos militares, de cuántos guardias nacionales. Entonces me parece que es por eso se toma esa decisión, y yo lo veo como una decisión valiente y enérgica. Te mando un abrazo, César. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes? Igualmente, Vicente, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, en X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim, y obviamente todos los martes aquí en Sin Censura. Mi querido Vicente, te mando un abrazo y saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Cuídate mucho, César. César Gutiérrez Priego. Antes de entrar ahí precisamente a las audiencias del día de hoy, el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura.